Buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de la pantalla, agradecerles que estén presentes. Vamos a empezar a hablar un poco de las cuestiones técnicas y ahondar en lo que es la calidad de enmiendas orgánicas para uso agrícola. Hemos estado hablando de la importancia del reuso de los residuos pecuarios y de la utilización para recuperar suelos. Pero un punto importante no es solamente la cantidad, la dosis que surge del plan de aplicación de la Resolución 29, sino que tenemos que ahondar en lo que tiene que ver con la calidad de esas enmiendas orgánicas. Porque si realmente queremos recuperar suelo, aplicar una enmienda que es de mala calidad puede ser contraproducente a esa recuperación de suelos, y a suelos que son de una calidad media o buena pueden ser degradados. Veamos entonces cómo vamos a hacer para analizar esa calidad. ¿Qué es calidad? La calidad se puede analizar en bibliografía desde distintos puntos de vista y tiene que ver con la estabilidad. En algunos casos se habla de la madurez, en otros casos de la valoración agronómica, como decíamos recién, el contenido de carbono, nitrógeno, fósforo, potasio. Básicamente, cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando del grado de evolución de esos microorganismos que están contenidos en esa materia orgánica y se mide a través de técnicas que tienen que ver con la respirometría, con el carbono de biomasa microbiana y con el grado de temperatura que desarrollan esos materiales que están en la primera etapa de estabilidad. Cuando hablamos de madurez, estamos hablando del grado de evolución de esa materia orgánica, es decir, de la humificación de esos materiales, que empieza a tener un grado de estabilidad en el suelo mucho más largo, a más largo plazo en el tiempo. Cuando hablamos de valoración agronómica, estamos hablando del contenido de nutrientes que van a servir como fertilizantes para esos suelos y sobre todo para los cultivos. Cuando hablamos de calidad, tenemos que, en primer caso, analizar todo lo que tiene que ver con los conceptos de metales pesados y patógenos. Es decir, en las normativas, tanto nacionales como internacionales, eso está claramente regulado. Todo material que esté por debajo de los límites de metales pesados y patógenos son aquellos que vamos a empezar a analizar en su relación de estabilidad y madurez para su uso agrícola. ¿Por qué no ponerlos inmaduros? Y tenemos los casos de las camas de pollo, un montón de productos que directamente se usan directamente en el suelo. Y esto tiene varios efectos. No se pueden usar inmaduros porque generan lo que se conoce como priming effect, es decir, la explosión microbiana de un material inmaduro que se pone en el suelo, donde esos microorganismos comienzan a trabajar para degradarlo, consumiendo oxígeno, liberando dióxido y generando a nivel radicular un efecto de toxicidad. Tampoco podemos poner materiales que tengan relaciones carbono-nitrógeno demasiado elevadas, porque esos materiales lo que hacen es generar un bloqueo del nitrógeno, es decir, una inmovilización del nitrógeno contenido en el suelo que empieza a no estar disponible para las especies vegetales. También, además del nitrógeno, se puede inmovilizar azufre, fósforo, calcio y magnesio. Se consume oxígeno de los poros del suelo, generando condiciones reductoras en ese microambiente cercano a las radículas de las plantas, disminuyendo a su vez la mineralización de nitrógeno, que para que ocurra es necesario la presencia de oxígeno. Por otro lado, ese consumo de oxígeno disminuye la respiración de las raíces y se genera en esa materia orgánica que está inestable, que está inmadura, una liberación de sustancias fitotóxicas, ácidos grasos volátiles de cadena corta, liberación de amoníaco, ácido propiónico, acético, butírico, que son fitotóxicas para las raíces de las plantas. Es por este motivo que los productores, cuando van a aplicar una enmienda que está inmadura, lo hacen un periodo de tiempo antes de la siembra del cultivo, porque claramente lo que ocurre es que si se pone en el momento de la siembra, comienza a generar efectos de fitotoxicidad en la germinación de las semillas o en las radículas de las plantas, con mortalidades de semillas o deficiencias en la germinación que no tienen que ver con el poder germinativo de las semillas, sino con la toxicidad que generan estas enmiendas orgánicas no adecuadamente estabilizadas.
para valorarlos agronómicamente, vamos a tener en cuenta criterios físicos, criterios químicos y criterios biológicos. Es decir, que los parámetros que vamos a analizar tienen que ver con parámetros relacionados a esos grandes ejes. Ningún parámetro analizado para analizar calidad de enmienda orgánica de manera independiente o única logra explicar la calidad de ese material. Es decir, yo no podría solamente medir pH y decir que si está por debajo de 7 o cercano a la acidez o una ligera acidez sería un material adecuado, porque probablemente podría tener sustancias fitotóxicas. Entonces, para elegir qué parámetros usar para medir calidad, tengo que tener en cuenta todos los criterios posibles. Es así que podemos usar distintos tipos de parámetros. Algunos salen 0 pesos. ¿Cuáles son? Los parámetros sensoriales. Color, evolución de color, melanización de esa materia orgánica, se va oscureciendo, ausencias de olores desagradables que indican un proceso aeróbico, ver, por ejemplo, la presencia de actinomicetes, que son unas hifas blancas muy notorias en el material que me están indicando que ese proceso pasó por una etapa termofílica. No comprar materiales donde vea germinadas semillas, porque eso me está indicando que ese producto tampoco pasó por una etapa termofílica. Después hay indicadores químicos que se analizan en los laboratorios de análisis químicos, hay indicadores de evolución microbiana, hay indicadores de tipo biológicos que impactan directamente, por ejemplo, en la germinación de algunas semillas o test de autocalentamientos, y hay parámetros que me permiten analizar la evolución de esa materia orgánica, como por ejemplo los análisis de carbonos de ácidos húmicos, carbonos de ácidos fúlvicos, carbono soluble en agua, etc. Esos parámetros que yo voy a elegir de todos los que existen en bibliografía o que se proponen, tienen que ser reproducibles, tienen que ser de sencilla medición, tienen que ser generalizables a cualquier producto que yo le quiera analizar calidad, tienen que ser robustas científicamente, es decir, tienen que tener un fundamento científico que me expliquen el grado de calidad, y esos parámetros son los que voy a elegir para determinar calidad en enmiendas orgánicas. Dicho esto, después de analizar un sinnúmero de parámetros, más de 100 parámetros a distintos materiales provenientes de distintos orígenes, dentro de los cuales también están los residuos pecuarios, que también vienen de producciones de distintos orígenes, se usaron técnicas quemométricas de análisis estadístico, técnicas complejas, que permitieron analizar un sinnúmero de parámetros y un sinnúmero de enmiendas para obtener una información útil, poder elegir estos parámetros para asignar calidad de enmiendas y a partir de ellos desarrollar un índice que permita la clasificación en calidad. Esas técnicas fueron análisis de componentes principales como técnica exploratoria y un análisis discriminante lineal para obtener esa técnica de clasificación que estamos buscando para asignar calidad de enmiendas a partir de parámetros que sean, como dijimos hace un ratito, reproducibles, robustos científicamente, replicables, etc. Fíjense ahí, vemos un gráfico donde tenemos cada uno de esos puntitos, es un material analizado y de los análisis que yo he realizado en todos estos años, les podría decir a rasgos generales que un 50% de esos materiales son de mala calidad. Entonces acá se cae el primer paradigma, que sea una enmienda orgánica no es directamente relacionado a que tenga buena calidad, por lo cual se recomienda analizarlo previo a la aplicación. Una vez que esos materiales fueron analizados, como vemos ahí, se agrupan en 3 grandes grupos, uno de calidad buena, uno de calidad regular y el que está arriba a su derecha de calidad mala, mala calidad, es decir, que aplicado a un suelo de buena calidad podría degradarlo. También se analizaron distintos parámetros físicos, químicos, biológicos, como vemos ahí, esos parámetros se agrupan: densidad aparente, índice de germinación, pH, conductividad, carbono soluble en agua, nitrógeno total, porcentaje de sodio intercambiable, carbono de ácidos húmicos, carbono de ácidos fúlvicos, carbono total, capacidad de intercambio catiónico, etc. Esos parámetros que están cerquitas con ángulos agudos entre ellos son parámetros que se relacionan positivamente. Es decir, que si yo eligiera uno de ellos, explicaría el resto que se relaciona en un ángulo agudo.
los parámetros que se diferencian en un ángulo de 180 grados tienen correlación negativa, es decir, mientras uno sube, el otro baja. Entendiendo esto, vemos que el índice de germinación, que está solito abajo a la izquierda, es un parámetro que explica muchas cosas y los explica él solo. Es su efecto, es un test biológico sobre la germinación de las semillas de especies que son susceptibles a la fitotoxicidad. Si vemos densidad parente, arriba a la izquierda, también explica él solo muchas cosas, pero se relaciona negativamente con el carbono orgánico total. Es decir, mientras más carbono total, menos densidad. Medir densidad en laboratorios es difícil, entonces podríamos elegir carbono total. El nitrógeno también explica muchas cosas. El pH y la conductividad también son parámetros importantes. A partir de esto, analizado científicamente, es decir, esto es científicamente robusto por la cantidad de muestras analizadas y parámetros, podemos decir que los parámetros a medir para analizar calidad de enmiendas orgánicas son, de los millones que encontramos en bibliografía, al menos estos 4. Con eso podemos diferenciar en calidad buena, regular y mala y tener una referencia de qué es lo que estamos aplicando al suelo para incorporar materia orgánica y nutrientes. Esos parámetros son pH, carbono orgánico total, nitrógeno total e índice de germinación. Esos parámetros, aplicados a un análisis discriminante lineal, permitieron formular un índice de calidad. Y ahí los tenemos agrupados en calidad A, buena calidad, calidad B, calidad regular, que puede ser regular por presencia de suelo, que lo diluye a la enmienda orgánica, por presencia de inertes, porque le falta madurez. Las cuestiones por las cuales se clasifica en calidad B pueden ser varias. Y calidad C, que es el que tenemos abajo a la derecha, que son materiales con alto pH, alta conductividad, que podrían generar salinización de los suelos, problemas de generación de sodio. Como conclusión, les quiero dejar que antes de aplicar cualquier enmienda orgánica, por ejemplo las que vienen de los residuos pecuarios, es indispensable analizar, caracterizar la calidad de la enmienda y del suelo. Así lo plantea la resolución 29, hacer un diagnóstico previo a la aplicación. Y lo plantea por esto que estamos diciendo acá. Determinar esa calidad. ¿Es calidad A, calidad B, calidad C? ¿Se puede mejorar? Si es calidad regular, puedo regular las dosis, las frecuencias de aplicación. Y de esa manera definir en qué momento la voy a aplicar, con qué dosis, con qué calidad, ir haciendo en ese suelo un monitoreo continuo. La resolución pide cada 3 años. Yo diría que por el costo que tiene un análisis de suelo y de enmienda, lo podríamos hacer de todas maneras anualmente. Muchísimas gracias.